Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la nueva victoria de Cuba, sobre el bloqueo de Estados Unidos con el respaldo de la inmensa mayoría de las naciones. Destacaremos algunos de los avances en la recuperación tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano y le contaremos sobre el encuentro de escritores y artistas cubanos al 10º Congreso de la UNEAC. Quédese con nosotros, ya comenzamos. La resolución presentada por Cuba esta semana para pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos fue aprobada de manera contundente por la Asamblea General de Naciones Unidas con 187 votos a favor. Los Estados miembros de la mayor organización de los Estados soberanos y democráticos del mundo, amantes de la paz, reiteraron por 32ª vez consecutiva y de forma inequívoca su posición contra el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, pidiendo que se ponga fin de una vez y por todas a esa imposición unilateral. El texto necesidad de poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba tuvo 2 votos en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención, Moldavia. La resolución señala el bloqueo como el elemento central de la política de Estados Unidos hacia Cuba por más de 6 décadas. Al presentar la resolución ante la Asamblea General, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció las significativas muestras de solidaridad con Cuba y los ofrecimientos de cooperación recibidos en estos días por parte de numerosas naciones y diversos actores, al tiempo que explicó que la economía cubana ha experimentado en los últimos años dificultades sin precedentes con un impacto crítico sobre el bienestar de la población, hecho que se debe en gran parte a la política de asfixia económica de los Estados Unidos contra la nación cubana. Con esa operación comunicacional de descrédito permanente, tratan cínicamente de responsabilizar al gobierno cubano del impacto que provoca de manera intencional el cerco estadounidense contra nuestra población, persiguiendo fines de cambio de régimen, dominación política, colapso económico y explosión social, siguiendo la misma pauta del brutal memorando del subsecretario de Estado Leslie Mallory del 12 de abril de 1960, del cual citaré este fragmento. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible de alienar el apoyo interno es a través del desencanto y el descontento basados en la insatisfacción económica y las dificultades. Deben adoptarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, aunque sea lo más hábil y discreta posible, haga los mayores avances posibles para negar dinero y suministros a Cuba, reducir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. ¿Hasta cuándo, señores? Dejen a Cuba vivir en paz. Let Cuba live. Let Cuba live in peace. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es la mayor injusticia que de manera sostenida ha conocido el derecho internacional. Así lo considera la magistrada Aimee Fernández Toledo en diálogo con la periodista Valia Marquinez-Sam. Veamos qué otros detalles ofreció a nuestra colega. La magistrada Aimee Fernández Toledo, de la Sala de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Supremo Popular de Cuba, detiene por unos minutos su labor en uno de los expedientes judiciales electrónicos para liderar un diálogo acerca de una injusticia contra Cuba jamás experimentada por país alguno. El bloqueo es, digamos, que la mayor injusticia que de manera sostenida
ha conocido el derecho internacional. Se ha prorrogado durante más de 60 años y continuamente se recrudece. Ya no hablemos de los cuantiosos efectos económicos que tiene sobre la economía cubana, sino de que en la medida en que limita el acceso del país a las fuentes de financiamiento, a la adquisición de bienes y productos que son necesarios para el funcionamiento de todas las esferas de nuestra economía, incluyendo tanto el sector estatal como el sector privado, también está violando sistemáticamente los derechos del pueblo cubano. Conforme al derecho internacional, la política de asfixia económica, comercial y financiera impuesta por el gobierno de Estados Unidos es calificada como un acto genocida. Porque busca la asfixia económica y en esa medida también lesiona los derechos del pueblo a la salud, a la alimentación, al desarrollo, al progreso, a la calidad de vida, a un envejecimiento sano y saludable, ya que hablamos de que Cuba tiene una población envejecida, el acceso en definitiva a todos los servicios en nuestra sociedad, la educación, la cultura, el deporte, está continuamente impactado por los efectos del bloqueo, que es una realidad. Es un acto también de carácter extraterritorial que va contra el derecho soberano que tiene cualquier país, cualquier organismo internacional de negociar con Cuba, de mantener relaciones con Cuba en el ámbito del respeto mutuo, como acontece con cualquier otro país del mundo que no esté incluido en esa lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo y que no esté afectado por esos efectos de asfixia económica que el bloqueo ocasiona. Entonces, indudablemente es una grandísima injusticia, no es un acto de guerra declarado, digamos, con armas, pero es un acto de guerra sostenido a lo largo del tiempo y que lo que busca es llevar a perecer a la población cubana tratando de que mediante la asfixia económica se pueda lograr una subversión del ordenamiento, del régimen jurídico y político que los cubanos hemos escogido para nuestro desarrollo. Los tribunales siempre han estado en línea, digamos, con este pensamiento, a tono con la Carta y principios de la Organización de las Naciones Unidas. Y los tribunales con estos pronunciamientos pues ratificamos esa postura de rechazo al bloqueo por ser en definitiva un acto injusto, un acto contrario a todos los principios del derecho internacional. ¿Y cómo esta política también impacta en el trabajo que ustedes realizan de impartir justicia aquí en el Tribunal Supremo Popular? Por supuesto, nuestra actividad, nuestra propia actividad institucional y como seres humanos no está exenta de esos efectos que el bloqueo provoca. Los magistrados, los jueces, los trabajadores judiciales hacemos un esfuerzo encomiable todos los días por continuar prestando servicios, pero también padecemos todas las limitaciones, las carencias, las afectaciones que el bloqueo provoca en la población cubana, las limitaciones de recursos y en medio de toda esa situación pues continuamos prestando servicio con la conciencia de que nuestro pueblo lo merece, pero siempre en una postura de rechazo hacia ese acto ilegítimo, a ese acto ilegal e injusto que es el bloqueo. Mientras la mayor de las Antillas reclama el fin de la injusticia con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional, la magistrada Aimé Fernández retoma sus labores en los expedientes judiciales electrónicos y lo hace desde la transparencia, efectividad y eficacia que precisa el ciudadano. Valia Marquinezán, Cubavisión Internacional. Esta semana continúan las labores de recuperación de los 4 municipios guantanameros más afectados por el paso del huracán Oscar. El gobierno cubano ha tomado medidas para el pago de los materiales de la construcción para los damnificados, se entregan donaciones y se han ido restableciendo los servicios básicos. Nuestra colega Anet Rodríguez con más detalles. El pasado 20 de octubre el oriente cubano fue impactado por el sistema meteorológico Oscar, afectando directa y drásticamente a la provincia de Guantánamo.
Convertido en huracán de categoría 1, Oscar se mantuvo estacionario sobre la oriental provincia, provocando graves afectaciones en la infraestructura y viales de la ciudad, así como en el fondo habitacional, la agricultura, las comunicaciones y el tendido eléctrico. Como consecuencia de las intensas lluvias y los fuertes vientos, perdieron la vida 8 personas y se mantienen desaparecidos 2. Ante las distintas notas informativas emitidas por el Consejo de Defensa Nacional, se activaron todos los organismos provinciales en función de mitigar los daños. La provincia previó la protección de aproximadamente 107.000 personas, en su mayoría evacuados en hogares de familiares y vecinos, y un total de 14.500 fueron trasladados a centros estatales. Tras la salida de Oscar del territorio cubano y aún bajo las inclemencias meteorológicas, comenzaron las labores de recuperación, siendo prioridad para las máximas autoridades del país, quienes llegaron hasta los municipios más afectados, atender las problemáticas existentes en el menor tiempo posible. En estos días ustedes habrán apreciado que se ha venido dando una ayuda. Se han entrado varias brigadas de la construcción, varias brigadas de la electricidad, ha entrado mucho reforzamiento en alimentario y de medicamentos, y ahí se va trabajando, y es importante también la manera en que ustedes participaron, pues generalmente cuando les pasa algo como esto de ustedes, que hay familias que pierden de golpe todo un grupo de bienes, los que han estado adquiriendo durante todo su vida, la gente se siente muy impactada. Sin embargo, ustedes se han sumado al apoyo a todas esas fuerzas. Emprendidas las acciones de la etapa de recuperación, varias provincias del país han enviado trabajadores para contribuir al restablecimiento del sistema energético y comunicacional. Se sumaron a la contingencia miembros de la Cruz Roja. Disímiles organizaciones también han mostrado su disposición y ayuda. Es el caso de los comités de defensa de la revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación de Hermanos Saiz, la Unión de Escritores y Artistas, la Unión de Periodistas, miembros del movimiento deportivo, trabajadores del sector de turismo, entre otros organismos que se siguen sumando a las colectas para quienes perdieron bienes y medios de vida. Hasta los infantes han llegado a los puntos de recogida, dejando en muchos casos objetos valiosos desde libros hasta juguetes. 40 países amigos de la mayor de las Antillas mostraron su solidaridad ante la devastación de Oscar. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos colaboraron con Cuba, enviando una carga de 1.498 kilogramos de medicamentos y material gastable, y próximamente llegarán otros insumos primordiales para la atención de salud. Catalogado como el huracán más pequeño del que se tenga registro, llegó a Cuba con una racha de 130 kilómetros por hora, con tormentas asociadas que dejaron más de 300 milímetros de lluvias en las zonas montañosas en solo 24 horas. Una experiencia que sin duda resulta de las peores que se ha vivido en la provincia más oriental de la nación, pero que con los esfuerzos del gobierno y el pueblo cubano logrará recomponerse. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y el general de división, Lázaro Alberto Álvarez, ministro del Interior, lideró el pasado 28 de octubre la tradicional peregrinación realizada para homenajear a Camilo Cienfuegos, una de las personalidades paradigmáticas de la revolución en la nación antillana. Cada 28 de octubre en el territorio nacional, el pueblo realiza procesiones hasta costas y ríos para depositar flores y así rendir tributo al comandante del ejército rebelde y héroe de Yaguajay, como es recordado Camilo. Este lunes, miles de estudiantes, trabajadores y otros funcionarios acompañaron a Díaz-Canel en la caminata para conmemorar el aniversario 65 del deceso del señor de la vanguardia, que comenzó en la Plaza de la Revolución y concluyó en el Malecón Habanero. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó como inaceptable la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para detener la masacre israelí en Gaza. Al intervenir en un debate abierto centrado en el conflicto, el titular de la diplomacia cubana reafirmó el apoyo de su país a la causa palestina y a la solución de 2 estados. El gobierno de Israel ataca y desdeña a la ONU y a su secretario general, atenta contra la seguridad de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano y mantiene en Gaza los ataques más mortíferos de la historia contra el personal de la organización y trabajadores humanitarios, subrayó. Rodríguez advirtió además de la propagación del conflicto en Medio Oriente, con agresiones de Tel Aviv en el Líbano, Siria y Yemen, y en medio de una nueva y peligrosa escalada contra Irán. El titular cubano instó a promover esfuerzos para una salida que incluya la paz en Palestina y una solución justa para los territorios ocupados. Por su parte, Cuba continuará contribuyendo con todos los esfuerzos internacionales legítimos que contribuyan a la solución justa, amplia y duradera del conflicto en Medio Oriente.
El gobierno de Cuba ratificó su disposición de continuar participando de forma activa en la identificación de soluciones con el fin de lograr un mundo más justo y ambientalmente sano para las futuras generaciones. Así lo expresó la viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Adianet Taboada, quien lidera la delegación de la nación antillana que asiste a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16. Taboada destacó que Cuba llega a la COP16 con su Programa Nacional de Diversidad Biológica hasta el 2030 y sus metas nacionales, tras ser adoptadas por el Consejo de Ministros el 24 de julio del 2024. Este programa, explicó, constituye el documento estratégico integrador de las medidas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en el país, y su implementación necesitará de un mayor uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, celebró sus 94 cumpleaños con la certeza de haber dedicado voz, vida y pasión al mundo. El Instituto Cubano de la Música en su página en Facebook evocó la fecha y la calificó como una de las figuras más representativas de la cancionística popular cubana y cultivadora del feeling, que ha integrado múltiples agrupaciones de reconocida fama y distintos formatos instrumentales. La novia del feeling, como la tildó el locutor Manolo Ortega, con sus cualidades musicales excepcionales, ha marcado con su sello propio sus disímiles interpretaciones de arraigo popular, destaca el texto. Omara trasladó su arte a múltiples países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, Argelia, Rumanía, Polonia, Rusia, Finlandia, España, Italia, Suecia, Noruega, Holanda, Reino Unido y Suiza. El universo musical de Cuba celebró junto a ella y a varios artistas e instituciones que la honran con el mismo cariño que de su ser siempre emana. El compromiso social y el aporte del movimiento artístico e intelectual en el actual contexto, su contribución en la formación de noveles creadores y la jerarquización y promoción de lo mejor del arte y la creación frente a los procesos hegemónicos de colonización cultural, marcan los debates del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que se desarrolla los días 1 y 2 de noviembre en la capital cubana. A este evento dedicamos nuestro comentario gráfico de la semana. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba tiene un compromiso muy alto con el buen funcionamiento de la institucionalidad cultural y con el destino de Cuba. La cita del sabio Fernando Ortiz, "La cultura es la patria", preside el magno evento de los creadores cubanos. Sostener la tradición del trabajo de la UNIAC y retomar la organización de cara al nuevo periodo de 5 años con elementos que permitan transformarla es fundamental para su propia existencia. Alrededor de 2.000 artistas cubanos presentaron su voluntad de ingresar a la UNIAC en el nuevo crecimiento y muchos de ellos alcanzaron la membresía como parte de la vanguardia. Una de las misiones más grandes que tiene la organización fundada por el máximo líder de la revolución, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, es la construcción de una mejor nación, mucho más relacionada con la defensa de sus valores y su cultura. La UNIAC ha sido históricamente un espacio de confluencia donde los artistas pueden dialogar, confrontar ideas y proyectar sus visiones. Este encuentro, por supuesto, debe abrir nuevos caminos que fortalezcan el rol catalizador meridiano de la UNIAC en los debates más urgentes para el sector y para el país. La UNIAC desde su surgimiento ha sido un espacio de confluencia donde los creadores dialogan, confrontan ideas y proyectan sus visiones. Sobre esa base se presenta el 10º Congreso de la organización, cita que reafirmará el compromiso social de la vanguardia artística e intelectual cubana. Es imprescindible que en nuestro Congreso surjan debates sobre la vida social, la vida cotidiana de nuestro país, porque siempre ha sido así, independientemente de lo que digo yo que es prioridad, que son buscar las corrientes estéticas, ¿no?, que están predominando. Y yo creo que puede ser un debate muy rico, porque hemos ganado mucho en profundidad. Un Congreso de la Unidad siempre es un espacio para repensar el trabajo de la organización, pero también es un espacio para pensar de qué manera uno sigue aportando más a la sociedad. En la tradición de funcionamiento de la organización siempre se ha estado muy atenta a cómo ser más útil a Cuba. Los debates de la UNIAC no solo han estado dirigidos a pensar cómo hacer una mejor obra o a pensar cuánto más se puede hacer por la crítica artística y literaria.
también ha estado enfocado a discutir de qué manera tenemos una mejor educación y de qué manera podemos del pensamiento intelectual cubano aportar a la formación no solo de la enseñanza artística, que también es una preocupación, sino del estudiante de la enseñanza general. Yo creo que el Congreso próximo se produce en un momento muy complejo del país, muy complejo de nuestro socialismo, muy tenso, y yo creo que el componente de vanguardia intelectual y vanguardia ética de la UNIAC es muy importante. En tiempos de desarrollo tecnológico, desafíos económicos y transformaciones sociales, es necesario este encuentro en el que se debatirán, entre otras temáticas, sobre la creación artística con sentido crítico y el enriquecimiento espiritual de la nación. Creo que la Unión de Escritores y Artistas es como un observatorio que de alguna manera emite un diagnóstico de por dónde van las corrientes literarias, artísticas en general. Y eso tiene que ser una prioridad. La voz de los creadores cubanos, una voz ajena a todo tipo de tentación mercantil, ajena a todo tipo de protagonismo barato, todo eso. Esa voz ha sido defendida por la UNIAC siempre y ha sido muy útil al propio Ministerio de Cultura, a las instituciones del Ministerio, los institutos y consejos. Esa contraparte, ese papel de contraparte, nunca antagónica, sino afectuosa, comprometida con el destino de la nación. El escritor, el artista cubano es un ser que vive en la comunidad. Muchas de sus obras se hacen pensando precisamente en esa experiencia vital que significa hoy la Revolución Cubana. Por lo tanto, el hecho de que la unidad exista es algo que uno siempre tiene que celebrar. El 10º Congreso de la UNIAC apuesta no solo por un intercambio entre artistas, sino también con las instituciones sociales. Ello contribuiría en gran medida a la preservación de los valores de la cultura y la identidad cubana. La compañía infantil de teatro La Colmenita realizó una función especial en La Habana para contribuir con la ayuda solidaria a damnificados por el huracán Oscar en Guantánamo. La colega Inés Castro nos ofrece los pormenores. Es Meñique, obra teatral protagonizada por los miembros de la compañía infantil La Colmenita con una función especial en el Parque de Línea y L del Vedado capitalino. En esta oportunidad llevaron su arte por una causa de profunda esencia humanista y solidaria, contribuir con la ayuda que se gesta en toda Cuba para los damnificados por el huracán Oscar en los territorios más afectados de la provincia de Guantánamo. Los niños y niñas de La Colmenita junto a los de la comunidad, además de la presentación artística, donaron juguetes que harán llegar a los infantes de estas localidades del oriente del país. Gracias a una iniciativa de Pedrito Lizardo, el delegado del Consejo Popular Rampa, que decidió celebrar este momento de solidaridad con una función especial con Aranora Calaz, el Payaso Azul y La Colmenita. Es muy lindo lo que ha pasado, porque han donado muchas veces los juguetes que más les gustan, y eso es lo que hace Cuba siempre cuando alguien lo necesita. Cantos y bailes de amor y amistad de los miembros de La Colmenita para transmitir alegría a los niños de Guantánamo en estos momentos complejos, junto a la donación de juguetes que cada uno acompañó con un mensaje especial para sus destinatarios. Nosotros le hemos compartido nuestra fuerza y personalmente lo que yo le escribí fue que este detalle que yo les estaba mandando, que aunque sea le pudiera traer un poquito más de alegría. También otra cosa que hicimos fue que le agregamos el número de teléfono de nosotros. Al niño que reciba mi carta también recibió un perrito que yo lo tenía desde que era muy chiquitico, pero yo siento que ellos necesitan más ese perrito que yo ahora mismo. Y que con eso podemos colorear un poquitico la vida y todo lo que está pasando ahora en Guantánamo. Es una felicidad plena. Con su arte y actitud fraternal, el colectivo de La Colmenita envió un mensaje de solidaridad para los niños de Guantánamo desde lo más sensible y las emociones de los que bien saben querer y tienen las enseñanzas martianas como bandera.
Con artistas de unos 15 países pertenecientes a prestigiosas compañías nacionales y foráneas, se celebra hasta el día 10 de noviembre el 28 Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, justo cuando el Ballet Nacional de Cuba, su principal anfitrión y patrimonio cultural de la nación, arriba su aniversario 76 de fundado. El Teatro Nacional de Cuba fue el escenario de la gala inaugural. El festival es la oportunidad de disfrutar de estrenos mundiales y volver a ver esos clásicos que caracterizan a esta compañía. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana.